Hay un cuadro muy famoso, Las Meninas. Sí. Seguro lo conocen porque aparece frecuentemente en grabados y en análisis, incluso como documental. Entonces ahí se explican el papel que jugaban en las cosas de la aristocracia. Ahí se ve al mismo pintor reflejado en un espejo. Y es una de las obras maestras. Y al rey y a la reina asomados a una puerta mientras pintan a las infantas, y las infantas rodeadas de las enanas que les servían de damas. Pues ese cuadro, Las Meninas de Velázquez, fue sometido a 5 horas de análisis químicos y pigmentos y estudios con tecnología de lo más moderno. El más exhaustivo desde que llegó a la pared del Prado. Las conclusiones serán parte fundamental del catálogo razonado Velázquez y su escuela en el Museo del Prado. Para llevarlo a cabo durante la noche, una vez que el público abandonó las salas, la obra se retiró de la pared. ¿De dónde nos llaman? Se le quitó el marco. 5 miembros de un equipo le sometieron a diferentes protocolos: análisis de pigmentos, toma de radiografías y reflectografías infrarrojas. Sí. ¿Qué será eso tú? Me atrevo a creer que es que le echan luz infrarroja y ven que refleja y que no. Reflectografías infrarrojas. ¿Qué? Bueno, el caso es que todas esas labores realizaron ahí en la sala. Así se evitó que fuera el traslado del lienzo necesario. Además, se aprovechó para una limpieza profunda del marco y instalar una parte trasera como pantalla para proteger el bastidor. Así que todo un tratamiento especializado para conservar la pintura, para, no sé si de ahí de alguna manera detectar qué tipo de sustancias o de pintura misma que se preparó en su momento para si fuera necesaria alguna restauración o cosas por el estilo, ¿no? Ver si le bajan el nivel de la luz para su conservación. Todo eso, ¿no? Todas esas medidas que se toman, hasta la temperatura del salón en donde se expone, para que se conserve lo mejor posible. Una vez de Diego Velázquez, precisamente, cuando se autonombraba Dalí no como el mejor pintor español, sino como el menos malo, le dicen, bueno, y Diego Velázquez no está del todo mal, uno más de los que me han imitado. No, aquí en México sí lo imitaron. Ustedes recuerden a Gironella, Gironella. Él tiene toda una serie de cuadros basados en las meninas, con un estilo estrambótico, ¿no? Abstracto. Y están las muchachas, están el rey, está la reina, todo, y una reconstrucción recreación del cuadro con el estilo tan peculiar de Gironella. Aquí nos dan respuesta a una curiosidad: la reflectografía infrarroja, un método de investigación basado sobre esa luz infrarroja que permite visualizar las capas de carbón escondidas debajo de los pigmentos sin dañar la superficie. Gracias a la longitud de onda más elevada que la luz visible, la infrarroja es absorbida por los pigmentos y sustratos distintos de el espectro visible.
Así traspasa varias capas de pintura que son opacas para la luz visible y queda absorbida por distintos componentes, especialmente capas bajas a base de carbono y por las acumulaciones de pintura. Las capas de preparaciones del fondo de la tela también aparecen con esa luz. Mira. Sería como una especie de tomografía de la pintura. ¿Te acuerdas que en el aeropuerto habían puesto ese sistema para encuerar a las mujeres? Y a los hombres. Pero lo que se ha descubierto son los ensayos del pintor antes de llegar a su versión definitiva. O sea, hay detalles o posturas de la figura que no aparecen en la imagen final. Eso es lo interesante. Como u otras veces otro cuadro completito. Sí, originalmente está impresa otra pintura y después se eliminó y se cubrió con la siguiente. A veces a los cuadros, para protegerlos, les dan, o para sacarlos, para contrabandearlos, les pintan otra cosa encima. Y hace 30 años encontraron, restaurando un cuadro de Velasco, del pintor paisajista mexicano, encontraron atrás un cuadro del Greco, precisamente, en una restauración. Pues eso ya es más rebuscado. Porque además lo falsifican sobre otra pintura. No, cubren la pintura buena y le ponen encima otra para poder sacarlo de un país. Y ya que la tienen, aquí sucedió que encima de esa pintura del Greco pintó Velasco. Y un restaurador, por cierto, esposo de Rina Lazo, una pintora guatemalteca muy famosa que pintó incluso con Rivera, encontró la pintura original mucho más valiosa que el Velasco que estaba encima. Hay una película, ¿no?, que nos hace darnos cuenta de todo el proceso que llevan o que llevaron muchos pintores pues famosos, ¿no? Clásicos. Clásicos. Está la de La chica del arete de perla. En donde vas viendo, ¿no?, cómo se va plasmando, cómo se fijan en la luz que refleja la pintura, hacia dónde va dirigida la mirada en el caso de que sean personajes los que están en este tipo de lienzo, cómo van viendo los colores, cómo los iban fabricando, ¿no? Cómo había una persona que luego estaba encargada de ir preparando todos esos colores que iba a utilizar el pintor, la forma en cómo se acomodaban las cosas, dónde se daban las sombras, muchos detalles que luego no conocemos y que son lo que le da mayor valor a un trabajo de este tipo. Lo que últimamente sorprendió al mundo entero es que pintura mexicana aparece en las obras maestras de los clásicos. En los rojos sobre todo. Sí, claro. Las distintas tonalidades del rojo. La cochinilla del maguey. Y queda un púrpura del nopal. Notable. Del nopal, tienes razón. Porque a nosotros nos tocó sorprender el insecto, oprimirlo entre los dedos. Sí, porque se cubren con una especie de capita blanca que los protege, pero abajo está la cochinilla. Entonces se desprende esa capita blanca y está la cochinilla. Hay una industria que desarrolló alguien que descubrió la forma de allegarse, ya que sigue teniendo una gran demanda. Sí, porque además es un color casi púrpura, pero que con la mezcla de otros tonos puede adquirir variaciones enormes, muy amplias. Y propician el contacto de su sembradío de nopal para que
abunde. Tuvimos una exposición hace unos meses aquí en el Palacio de Bellas Artes, y en donde estaban ahí muchas pinturas de diferentes estilos, desde pintura clásica, paisajes, sí, sobre todo, porque el rojo además tenía un valor especial, por ejemplo, dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Pinturas, sí. Es un color que da cierta categoría, cierto realce a las figuras. Y por cierto, estaba ahí uno de los cuadros de Van Gogh. Se utilizaba mucho en las capas de los cardenales, para que fuera del mismo tono, y a partir de que descubrieron América, era el color de las capas de los cardenales. Incluso al cuerpo cardenalicio se le llamaba purpurado, precisamente por el color rojo. A ver qué va a agregar a la conversación nuestra compañera Aurora, a sus órdenes. Bueno, es que el color rojo, estos rojos predominantes en la pintura barroca, sobre todo en esa transición del Renacimiento al Barroco con Caravaggio, le dio mucho énfasis a sus pinturas, y es una aportación muy importante que dio a la pintura universal, y que se fue distribuyendo conforme llegaron a diferentes partes de Europa y luego a México, y llega la influencia tan profunda de Caravaggio a Diego Velázquez, y él se encarga de darle todavía esa profundidad con los tonos rojos y naranjas, que es lo que caracteriza a esa época, y se va adquiriendo después en otros países. Había un crustáceo que también propiciaba ese tono tan intenso, pero era más difícil su recolección. Sí. Y por eso mejor se procuraba lo que es la cochinilla. Sí, porque antes de descubrir América, sobre todo los romanos teñían la púrpura de la capa del emperador con ese animal marino pequeñito, que también daba un color inconfundible. Muy intenso. El más atractivo de los rojos es el del lipstick. A ver, ¿qué? Igual de los rojos, que las primeras pinturas, las primeras telas pintadas de púrpura se registraron en Persia, y estas eran únicamente para la realeza. Igual era con la cochinilla esta. Gina, ¿qué más, César? Desmond Morris, en su libro El mono desnudo, dice que los simios, las simias, cuando están en celo, se les enrojecen los labios, y que esa es la razón por la cual las mujeres se pintan de rojo los labios para atraer a los hombres. Eso dice Desmond Morris, yo no lo creo. Ese Desmond Morris me hizo sentir chango a mí. Es que su estudio es muy interesante respecto a la raza humana emparentada. Cómo adquirimos las características que nos distinguen de ellos, ¿no? ¿Por qué perdimos el pelo, por ejemplo? El pelo corporal. ¿Por qué sabemos nadar? Todo eso son misterios que él trata de resolver. Y muy interesante. Además coincide con aquel retrato que sucesivamente va llegando a la categoría de humano. Hombre, de una postura totalmente encorvada a una postura erguida, ¿no? Y vas viendo las diferentes etapas que va pasando aparentemente el hombre hasta convertirse en hombre. Por eso nos sorprendió tanto el planeta de los changos. Sí, sí, fue pues como revelación científica en una película de diversión. Era muy ominosa lo que ahí se planteaba, ¿no? Que el ser humano no iba a ser capaz de sostener su civilización, y que íbamos a ser sustituidos. Pues eso dicen todavía, que como el hombre no ha podido conservar la pureza de la naturaleza, que esta
se empeña en destruir todo lo que perjudica a ella. Y entonces va a acabar con esto del plástico en los mares, sí, y la contaminación, y el deshielo y todo eso, que la naturaleza se va a encargar de desaparecer al ser humano porque está destruyendo su esencia de naturaleza. Sí, hay una serie muy interesante de lo que dice qué pasaría en el mundo si desaparecieran todos los seres humanos. No sé si la hayan podido ver. Primero, el primer programa, ¿qué pasaría el primer mes? ¿No? Como los animales escapan del zoológico, empieza a ver el pasto, empieza a crecer en todos lados, y así van avanzando en el tiempo. Y muestran, por ejemplo, islas abandonadas, donde había multifamiliares e industrias que fueron abandonadas. Y es un ejemplo claro de cómo se iría deteriorando todo lo que hizo el hombre, y en unos cuantos miles de años no quedaría nada. Pesadilla, pesadillesca de plano.